Buen día. Vamos a comenzar con nuestra primera clase de pranayama. Y primero que nada decirles que el material que les envié es un material que debe servir como un marco teórico. No es importante que lo hayan tenido listo o leído para hoy, pero sí es interesante que durante el mes lo puedan revisar, porque va a ayudarles a colocar, a situar el pranayama dentro del contexto de la disciplina del yoga como una práctica y como una vía, un camino de vida. No solo el yoga pensando desde el sentido de la práctica del asana. Patanjali creó un sistema de aproximación al entendimiento del ser humano en todas sus dimensiones, en toda su profundidad. Y el camino que señala, el camino que indica, tiene 8 pasos, que no son jerárquicos. Por eso se le asocia muchas veces con una flor de loto, de 8 pétalos. Entonces se habla del óctuple sendero del yoga. Asana y pranayama están cerca. No es que asana venga necesariamente primero que pranayama, pero nuestro maestro Iyengar siempre insistió en que la práctica de asana sin el pranayama se transformaría en una práctica estéril, porque crea practicantes que solo observan y solo se desarrollan desde el punto de vista físico. En los textos antiguos de la India, todos mencionan la estrecha relación que hay entre la mente y la respiración. La ciencia milenaria de la vida, de la salud, el Ayurveda, y también los textos más antiguos señalan que la vida, la expectativa de vida de un ser humano está preconcebido, está dado al momento de nacer. Es como en la filosofía oriental, uno nace con un determinado número de exhalaciones por vivir, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, de ahí la importancia de todos los yogis de la antigüedad en observar y regular la respiración, entendiendo que mientras, si por ejemplo uno tiene 100 exhalaciones, ¿no?, de vida, digamos que mientras mejor regules esas exhalaciones y más lentas las hagas, más vida vas a tener. Entonces lo que hace el maestro Iyengar es crear una metodología donde todos podamos acceder al pleno potencial que tiene cada etapa de este camino. Entonces insistió siempre en que en los primeros años se trabajara asana. Y algunos de ustedes por el WhatsApp me preguntaron si era necesario tener práctica de asana primero. Sí, la verdad es que lo que BKS Iyengar pensó fue en utilizar la herramienta del asana para, mediante una práctica regular, ininterrumpida, no solo corregir nuestros defectos, nuestras desviaciones estructurales, nuestros desequilibrios que vienen por miles de factores, por factores hereditarios, por accidentes, por enfermedades, por estilo de vida, pero también junto con ese trabajo de quitar las primeras capas de grandes tensiones de nuestro cuerpo, lograr también desbloquear la tremenda energía que tenemos internamente, ¿no? Tenemos verdaderos reservorios de energía, dice la ciencia yógica, en ciertos
puntos del cuerpo, como por ejemplo lo que llamamos el pecho axilar, las ingles. Por eso se da tanto énfasis en asana, abrir esos espacios. Y a través del asana entonces uno logra desbloquear esa energía, y por otro lado uno logra empezar a reconocer, por así decir, que existen varios personajes dentro de uno, que existe una mente que es la que hace, que existe una mente que es la que observa, que existe una mente que es la que no para, que existe una mente que es reflexiva, que existen distintos estados mentales a los cuales uno puede acceder. Y entonces uno empieza a tener esos vislumbres de lo que es una mente calma, un estado mental equilibrado, y lo puede comparar. Uno empieza a entender que los sentidos son tremendas herramientas, tremendos instrumentos para calmar la mente. De ahí la importancia también durante el asana de poner atención a dónde están los sentidos y procurar traerlos hacia el interior. Una vez que hemos logrado todo ese trabajo con el cuerpo, con los sentidos, para afectar el estado mental, uno empieza a ser capaz de llevar al cerebro a un estado de pasividad donde deje de ser activo y se transforme en un testigo. Se transforme más bien en un testigo pasivo que solo observa la experiencia. Y en ese momento es cuando se empieza a introducir el trabajo de la observación de la respiración, cuando ya somos capaces de, por ejemplo, estar quietos en una shavasana. Somos capaces a través del asana llegar a un estado donde los sentidos están más interiorizados y podemos tener este vislumbre de lo que es una mente no fragmentada, una mente no dual. Y por supuesto que el trabajo sobre la respiración, a su vez, va a empezar a generar condiciones propicias para estados meditativos. Todos los que han intentado alguna vez meditar, sin duda se recordarán sus primeras experiencias, sus primeros meses, sus primeros años quizá, donde se sentaron y a los 10 minutos dijeron, no, esto no es para mí, no, esto es para cuando jubile, o esto es para intentarlo el próximo año. Bueno, es por esto, es porque es muy difícil sentarse a meditar y uno piensa que se va a sentar quieto y uno empieza a darse cuenta que todo dentro es agitación. Entonces, por eso esta jerarquía interna. Ahora, lo que tiene de magnífico el método Iyengar es que Guruji, el maestro Iyengar, practicó y se equivocó durante 10 años en pranayama antes de decir una palabra al público, antes de escribir su libro. Practicó, experimentó, erró, volvió a experimentar, se volvió a equivocar, tuvo efectos súper drásticos en su salud, se enfermó, se recuperó, y cuando entendió el proceso, recién lo empezó a transmitir. Por eso se dice que hay que tener cierto cuidado en la práctica del pranayama, porque cuando uno empieza a trabajar con pranayama, uno entra en una dimensión que ya no es solo la del físico. Uno entra a trabajar directamente en el sistema nervioso, y el sistema nervioso es delicado. Uno puede perturbarlo y puede causar un impacto, dejar una huella importante, y por lo peor es que uno no se da cuenta, ¿sí? Entonces, por eso tanta precaución en el mundo, por lo menos en el ambiente del yoga Iyengar, tanta precaución con llegar y lanzarse a la práctica de pranayama. Lo que hizo el maestro Iyengar fue inventar los pranayamas acostados. Hasta que el alumno no tenga la fortaleza suficiente en su tronco para mantener una postura erguida por 1 hora y poder hacer pranayamas más avanzados, él introdujo el pranayama acostado. Y obviamente, como buen, como genio que era, ¿no?
y como buen pedagogo, él también sistematizó, así como sistematizó la práctica de asana, también sistematizó la práctica de pranayama. Entonces, él definió que existen 4 eslabones, 4 pasos en la práctica del pranayama. O digamos que escalones en la evolución de un practicante. Primero, uno tiene que aprender a hacer su respiración amplia. Luego, uno tiene que aprender a hacer la respiración amplia y prolongada. Después, uno aprende a hacer la respiración fina. Y después, fina y prolongada. Entonces son esos más o menos los 4 eslabones, los 4 peldaños en el proceso evolutivo de la práctica del pranayama. Para los primeros 2 eslabones están 2 pranayamas muy importantes, los más comunes, que son Ujjayi y Viloma. Y para los siguientes 2 etapas del proceso están los pranayamas digitales, que por ahí puede que hayan visto o tengan asociada alguna imagen de lo que es manipular las fosas nasales para justamente regular el flujo de aire que entra, ¿ya? Entonces lo que nos vamos a tratar, ¿de quién me voy a encargar en esta primera etapa de nuestro estudio del pranayama? En adentrarlos a los 2 pranayamas básicos y a que podamos aprender a hacer la respiración amplia, ¿ya? Lo que queremos primero es aprender a respirar amplio. Y antes de eso es importante revisar la técnica para lograr hacer un cambio, como si uno pudiera tener en el cuerpo una palanca que dijera respiración normal, funcional, y si bajo la palanca activo otro tipo de respiración, que es la respiración pranayámica que llamamos, o la respiración consciente, que me gusta también ese término. Quiere decir exactamente que hay una respiración que es funcional, que es la respiración normal, con la cual, de la cual no me tengo que preocupar, ninguno de nosotros está preocupado en qué acciones tiene que hacer para que el aire pueda llegar a los pulmones y qué tiene que hacer para que el aire pueda salir de los pulmones. Absolutamente nadie se ocupa de eso, el proceso sucede de modo autónomo, inconsciente. Pero luego, cuando uno se va a recostar a hacer pranayama, uno tiene que activar, uno tiene que pasar a otro modo de respiración, que sí es una respiración donde uno está consciente del proceso. Entonces lo que quiero ahora es que experimenten, los quiero guiar en cómo observar ese cambio, ¿ya? Entonces les voy a mostrar la postura básica con la cual vamos a estudiar básicamente el movimiento del abdomen y del tórax durante la respiración y el cambio en el switch. Entonces, se van a recostar así, con las piernas sobre una silla, o un sofá, un sillón, algo, si no tienen silla. Es siempre ideal tener una frazada así, ven que yo pongo una frazada amplia para que, ojalá, sobre todo si tienen pisos fríos, ojalá las manos puedan quedar dentro de la propia frazada. No pongan algo angosto porque van a estar así apretados, tienen que estar más bien relajados, incluso esta me quedó un poquito pequeña. Van a extender bien la piel del cuello así, súper importante alargar la línea posterior del cuello. Pueden quedarse estirándola un instante y la van a ir apoyando como si apoyaran vértebra por vértebra sobre la frazada y van a chequear que esta frazada toque perfectamente sus hombros. Las piernas tienen que estar en un ángulo cercano al ángulo recto, no es completamente ángulo recto, y la zona del sacro debe estar bien apoyada en el suelo.
Cuando el sacro está bien apoyado en el suelo, la zona baja del vientre naturalmente desciende y se relaja. El vientre hace esto, baja y se extiende, se esparce sobre la columna. En todo este tipo de posturas, uno tiene que tener la frente más elevada que el mentón y a su vez más elevada que el pecho. O sea, frente más alta que mentón, mentón más alto que el pecho, ¿ya? Que es la zona del esternón. No estoy hablando de volumen de busto, estoy hablando de caja torácica. Esta es la condición, esta es esencial para que el cerebro frontal se relaje. De otra manera, si la cabeza queda así, con el mentón alto, el cerebro frontal se activa, se enciende y entonces empiezan a suceder esto de conectarse demasiado a la fuerza. Entonces esta posición es fundamental. Ahora, van a hacer lo siguiente. Van a ponerse un block. Si no tienen un block de madera, van a usar un kilo de azúcar, un kilo de cualquier cosa, una caja de leche, algo que tenga algo de peso, y van a observar lo siguiente. Cuando uno respira normalmente, funcionalmente, quiero que miren el blog. Voy a exagerar, porque tengo que ser teatral, si no ustedes no lo pueden ver bien. Pero van a observar esto. Cuando yo respiro normal, el blog se mueve arriba y abajo, así. Inhalo, subo el blog, inflo el abdomen, exhalo, baja el blog. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y uno se toca las costillas aquí, laterales, a los lados del busto, y va a ver que mientras el blog sube y baja, no pasa nada en el pecho, ¿ya? Ahora, van a observar esto primero. Y después les voy a pedir que observen de dejar el blog tranquilo, vale decir, de mantener el abdomen suave, relajado, y permitir que el abdomen más bien se extienda de esta manera, como que las fibras se alargan en dirección del pecho. ¿Para qué? Para que la musculatura entre costillas enteras se expanda y la circunferencia del tórax aumente hacia los lados. Entonces vamos a observar que en la respiración consciente el abdomen en realidad se mantiene donde está, casi uno siente que baja un poquito y se mueve hacia el pecho, y de que la caja costal se abre, ¿vale? Yo lo que voy a sentir es que mi piel, mis costillas, más bien empujan a mi mano. Les voy a mostrar cómo se vería la respiración consciente. Bien, quizá no pueden ver mucho, por supuesto, quizá no pueden observar demasiado, pero lo que sucede cuando uno hace respiración consciente es que el abdomen está relajado y solo se extiende naturalmente hacia el pecho para permitir que esta zona se expanda y se contraiga. ¿Ok? Van a ir ustedes ahora, se van a recostarse tal como lo hice, ahí está el modelo, ¿no? Una frazada. Si no tienen frazada de yoga, no importa, usan frazada, mantas toallas, mantas de la cama. Las piernas van encima de la silla. Asegúrense de apoyar las pantorrillas, bien apoyadas, toda la pantorrilla apoyada. Y entonces van a ir a observar, primero, de colocar muy bien todo el cuerpo, de apoyarlo muy bien. Es muy importante centrar el hueso sacro,
Procuren sentir el hueso del sacro y procuren apoyarlo simétricamente en el suelo. Junto con el hueso sacro, vean de sentir el hueso de los hombros, la espalda de los hombros, y háganla descender al suelo de manera que puedan percibir esta especie de trípode donde el sacro se apoya junto a los dos hombros. Esos 3 puntos deben apoyarse con cierto equilibrio, cierta ecuanimidad, y los brazos deben ir bien girados a los costados. Recuerden encontrar una distancia apropiada de los brazos con respecto al tronco. Y observen de ir relajando completamente los brazos, las piernas. Relajen y dejen ir los brazos y las piernas. Muy importante detener completamente el movimiento de los ojos. Los ojos, el globo ocular, debe dejar de vibrar, debe dejar de moverse, y la sensación es que el globo ocular es como si se diera vuelta para mirar desde arriba a la cavidad del pecho. También el globo ocular se retira, se aleja ligeramente del párpado y se recuesta en la base de su cueva, de su cavidad. Igualmente la lengua debe estar muy relajada. Cuando uno relaja la lengua se hace ancha y regresa ligeramente hacia la profundidad de la garganta. Observen también la cavidad auditiva, y aun cuando es importante que me sigan escuchando, también es importante imaginar todas las pequeñas estructuras que forman el aparato auditivo, imaginar que se van metiendo hacia el centro de la cabeza y quedan recogidos en ese lugar. Teniendo el rostro completamente en calma, la garganta pasiva, el pecho relajado, los brazos, las piernas pesadas, el abdomen muy, muy suave. Vean de tener ese bloque sobre su abdomen. Perciban el peso del bloque y el mensaje que ese peso le transfiere a los tejidos. Vean de que los músculos del abdomen, los órganos del bajo vientre y de todo el abdomen se relajen y se esparzan, se desparramen a lo ancho del tronco, como queriendo recostarse sobre la columna. Ahora les pido que observen la respiración normal. La respiración que llamamos funcional, aquella respiración que sucede sí o sí, sin que sea necesario que pensemos sobre ella. Solo observen. Van a notar
que es súper difícil observar sin interferir. Entonces, ese es nuestro primer gran desafío. Observar, en la medida que yo les hablo, el cerebro se engancha, es inevitable. Por eso es importante la práctica personal, porque en la práctica personal nadie habla afuera. Ahora estoy hablando yo y su cerebro se engancha con lo que yo digo. Pero luego deben procurar que el cerebro no quiera actuar. Cuando les digo observen la respiración normal, van a notar que hay un impulso por manipular esa respiración. Eviten ese impulso. Solo observen cómo el cuerpo hace lo que sabe hacer mejor. Noten cómo el abdomen sube cuando inhalamos y baja cuando exhalamos. Perciban el movimiento del abdomen a causa de ese bloque que tienen apoyado en el vientre. Van a ver que el bloque sube y baja. Aunque sea poquito, ahí está el movimiento, muy claro. Muy bien. Ahora quiero que se pongan las manos a los costados del pecho, donde les mostré. Y van a observar qué es lo que sucede todavía en esta respiración funcional, esta respiración natural. Van a ver que el abdomen sigue subiendo al inhalar, bajando al exhalar. El bloque sube, el bloque baja. Y van a notar que no pasa nada en el pecho. Absolutamente nada sucede, nada se mueve en el pecho. Entonces, a partir de esa observación, vamos a ver si logramos movernos, bajar esa palanca, el switch de la respiración normal hacia la respiración consciente o respiración pranayámica. Y lo que vamos a hacer es procurar cambiar la localización del aire. Es como si pudiéramos determinar ahora que en vez de que el aire se mueva en la cavidad abdominal, queremos guiarlo a que se mueva en la cavidad del pecho. No es que nosotros tengamos que hacer mucho, de hecho no tenemos que hacer nada, solo es un traslado de la conciencia. Por lo tanto, cada vez que inhales, lo que vas a hacer es utilizar el abdomen para expandir tu caja costal. El abdomen, en vez de inflarse en dirección del techo, se va a extender ligeramente, sutilmente, sus fibras se van a extender en dirección de la cabeza. Y en ese proceso, las costillas, los músculos entre las costillas también se van a extender y van a permitir una expansión de toda la circunferencia del tórax. Lo vamos a percibir con mayor claridad si nos ponemos las manos justo ahí, a los lados de las costillas, que es donde se van a mover mucho más las costillas. Observen entonces, cada 2 o 3 ciclos de respiración normal, hagan una respiración consciente donde el abdomen quede muy pasivo. Van a ver que el bloque
prácticamente no se mueve, o bien incluso se mueve un poquito hacia abajo y ligeramente hacia la cabeza. Y al exhalar, el bloque vuelve a su lugar. Cuando inhalas, el bloque se queda o desciende un poquito, y lo que se mueve es el tórax. La caja costal se expande, la caja costal se contrae. Observen algunos ciclos. No se preocupen y no se frustren si es que por alguna razón no logran sentir exactamente lo que yo voy relatando. Por ahí, si han tenido menos experiencias de observación de la respiración, puede que esto cueste un poquito más. No tengan ningún prejuicio y ninguna gran ambición. Procuren hacerse sensibles. Eso es todo. Inhala para que se expanda la caja costal. Exhala y observa cómo lentamente la caja costal vuelve a su tamaño original. Inhalas observando cómo el abdomen se extiende ligeramente hacia la cabeza y cómo vuelve a su lugar en la exhalación. Continúa un par de ciclos de esa manera. A causa de que esta es una respiración donde involucramos a distintos músculos, puede que nos sintamos un poco más cansados. Es normal. Por eso, no intentes hacer una respiración seguida de la otra. Si te cansas, descansa y recuperas. Muy bien. Después del siguiente ciclo, descansen, doblen las piernas, giren lentamente a la derecha y se vuelven a incorporar. Bien. Habrán notado que no es fácil, no es simple hacer este cambio de switch, ¿no? Este cambio desde lo que es muy natural y no presenta ningún, no requiere ningún esfuerzo hacia una respiración donde uno tiene que estar por ahí más pendiente. Esto no es algo fácil digamos que tenemos que educar al cuerpo. Tenemos que, por un lado, educar a las fibras para que se muevan en esta determinada manera que les contaba. Y también hay un proceso de educar a los sentidos, porque ven que por ahí el oído se engancha, obviamente me están escuchando, los ojos se mueven, uno siente un aroma, la mente se fue y se enganchó con algún pensamiento, todo esto pasa. Nos quedamos dormidos, la pregunta sobre quedarse dormido es clásica. Cuando uno se acuesta a observar la respiración, lo primero que hace es que se da cuenta que hay
una cantidad de tensión y de cansancio en el cuerpo y en la mente que hacen que uno no logre conectar con el trabajo y se quede dormido. Bueno, simplemente no luchar con el sueño, pero tampoco lanzarse al sueño. Quiere decir, uno observa, si se queda dormido no pasa nada, si vuelve a despertar en la mitad del ejercicio, retoma el ejercicio, pero tampoco se castiga por ello, ¿no? Por no lograr, algún día va a venir, hay que seguir. Entonces, esta práctica es importante que la vayan haciendo día a día, 5 minutos es suficiente, de poder observar este cambio en el patrón de respiración. Cualquier duda que tengan, después me escriben y me preguntan, ¿vale? Porque aquellos que no están viendo, no estuvieron en vivo, no van a poder preguntar ahora, sino que después me preguntan una vez que lo hayan experimentado. El segundo ejercicio que quiero hacer con ustedes, como les decía, primero está esto de cambiar el modo de respirar. Y lo segundo es conectarse con la respiración amplia, ya que es tal cual concretamente le estoy diciendo que uno no se da cuenta y respira así, chiquitito. Uno es restringido, es como decirles, como sobrio, como austero para respirar, y cuando uno puede tener una respiración mucho más amplia y mucho más plena, que realmente generan un impacto a nivel no solo fisiológico, pero también a nivel mental y emocional importante. Es como, por decirles de alguna manera, como si uno tuviera mucha sed y tomara una pajita y empezara a tomar muy poquito líquido, ¿no? Cuando uno tiene sed, uno quiere tomar y uno abre la boca y toma y se le sale el agua, ¿no? Es así. Bueno, la respiración es parecido, tenemos un prana, tenemos tremenda energía vital disponible, pero por alguna razón respiramos muy mal, muy superficialmente. Bueno, para esta siguiente etapa no les voy a hablar mucho porque en realidad lo van a entender cuando lo hagan. En esta segunda etapa vamos a armar otro tipo de soporte. Ojalá puedan armar un soporte así como el que estoy haciendo yo, un poquito más ancho. No todo el mundo tiene estas frazadas de yoga en casa, entonces les voy a recomendar dos opciones. Vamos a cambiar esto un poquito. Voy a hacer un soporte así, un poquito más ancho, como más ancho que mi espalda. Voy a poner 3. Esto, ven que lo hago como una escalerita. No lo pongo uno encima del otro, sino que aquí voy dejando como peldaños. Y luego, si no tienen demasiadas cosas en la casa, hay que ser creativo. Por ejemplo, puedo poner un bloc ahí para que sirva y tomo una última frazada o unas toallas gruesas de la casa y pongo como almohada. Recuerden lo que decíamos siempre, cabeza más alta que el tronco. ¿Ya? Entonces así el soporte. Y mírenme, ahora no vamos a ocupar la silla, pero sí vamos a tener algo que puede ser un cojín, puede ser una frazada doblada, enrollada así, que vamos a colocar debajo de nuestras rodillas. Las rodillas deben estar siempre sostenidas. Y miren bien, todo mi cuerpo, toda mi espalda entera va a ir sobre este soporte, ¿ven? Las nalgas están en el suelo, extendidas hacia los talones, pero toda la espalda está sostenida por este soporte. Como yo soy cortita, ni siquiera necesito ese suple que puse atrás. Si alguien es más largo que yo, necesita algo que le sostenga atrás. De nuevo, ajusto el cuello,
Incluso me puedo quedar aquí unos segundos para estirar la piel del cuello, apoyar bien la cabeza. Ahí. Apoyar bien la cabeza. Relajar los brazos. Girar bien aquí, raíz de brazo bien girada para que los dedos pulgares caigan hacia los lados. Otra vez, frente, mentón, esternón. Frente, mentón, esternón con este declive. Piernas, abdomen completamente relajado. ¿Vale? Si la luz del lugar les molesta y sienten que es difícil relajar el globo ocular, les recomiendo un cinturón o un pañuelo, algo sobre los ojos que calme a los párpados. Pónganse entonces en esta postura que llamamos Shavasana 2, que es Shavasana con altura. No es Shavasana plano, típico, sino que es con algo de altura en nuestra espalda. Recuerden, muy importante, que la frente quede más elevada que el mentón y a su vez el mentón más elevado que el pecho. Relajen una vez más todo el cuerpo. Los brazos, las piernas, el abdomen, muy importante relajar el abdomen, el rostro. Ahora, lo que les voy a pedir es que imaginen, visualicen más bien a la playa. A la playa, al mar, las olas del mar y más específicamente, visualicen la orilla de la playa. Ese pedazo de playa donde la ola, después de reventar, entra. El agua del mar entra a una porción de la playa, a la orilla de la playa. La orilla de la playa tiene una arena que es muy porosa, muy suave, que se dilata fácilmente y permite y recibe al agua del mar. El agua del mar entra a la playa y vuelve al mar. Entra a la playa y vuelve al mar. La arena del mar está ahí, pasiva, paciente, receptiva. De la misma manera, van a visualizar el tronco como si fuese una porción, como si fuese constituido de orilla de playa. El tronco tiene una base, que es toda la parte del piso pélvico, la zona del perineo, la zona genital, todo eso es la base del tronco. Y tiene la cima, tiene su parte superior, que son los dos extremos, las dos puntas de las clavículas. Y el mar es el prana, es el aliento vital
que ingresa al tronco, que ingresa al cuerpo. Y aun cuando sepamos que el aire ingresa por la nariz, sabemos cómo es el proceso fisiológico, pero vamos a imaginar que el prana, que el aliento vital, ingresa por la base del tronco y va subiendo hacia la parte alta del tronco. De la misma manera como el agua del mar sube por la orilla de la playa hasta el punto más alto, dependiendo de la marea, el mar siempre entra y va a subir hasta el punto más alto que le permita su marea. Inhalen y exhalen, sintiendo y transformando su tronco, adquiriendo en el tronco toda esa cualidad, esas características de la orilla de la playa. Comiencen a percibir, a imaginar que el aliento vital, el prana que inhalan, es como una ola que viene y que invade el tronco, se apodera del tronco gradual, progresivamente, desde su base hasta la cima. Inhalen y exhalen, imaginando el prana que entra y que recorre todo el tronco en toda su latitud. Así como el mar, el agua del mar, cuando entra a la playa, entra en todo el ancho de la playa, no elige una línea vertical por la cual seguir. No, el agua entra por todo el ancho que tiene la playa. Salvo que se encuentre con algún obstáculo, el mar va a entrar ecuánimemente, equilibradamente, por un costado y por el otro, por el centro de igual manera. Asimismo, tienen que sentir que el aliento vital penetra el tronco por su base y recorre el tronco por todos lados. Cada fibra de cada tejido es invadida, es penetrada, es traspasada por el aliento vital. En toda la latitud del tronco. No hay ningún espacio, no hay ninguna porción del tronco, no hay ninguna célula que no sea tocada, que no sea invadida por el prana, por el aliento vital. Inhalen y exhalen, observando cómo las oleadas de inhalación invaden al cuerpo. Van a notar, además, que después que el agua del mar entra a la orilla, una parte de esa agua es absorbida por la arena, porosa, receptiva, disponible, y otra parte del agua vuelve al mar. De la misma manera, el prana inhalado ingresa al cuerpo y en el momento que exhalan suceden dos cosas. Parte de ese prana, el néctar de ese prana, es absorbido por cada célula del cuerpo y hay un residuo
no utilizado de ese prana que vuelve a salir del tronco. Lo interesante es observar que en ningún momento la arena de la playa reclama el agua del mar. La arena no está preocupada y no tiene miedo de que le falte el agua del mar. La arena no hace nada, en realidad, por recibir al agua del mar, simplemente está dispuesta. Simplemente se hace porosa. Simplemente se deja invadir. Abre sus poros y recibe. Por lo tanto, aprendan a recibir el prana vital sin hacer nada. Solo estén disponibles. Solo estén receptivos. La oleada del prana invade al tronco. La oleada de prana penetra cada célula. El residuo del prana vuelve a salir del tronco. Observa ese proceso con total distancia. No quieras hacer, no quieras tú tomar el prana. No quieras tú absorber el agua del mar en cada poro. Permite que simplemente suceda. Un último ciclo para concluir. Y una vez que hayan terminado ese ciclo, giren al costado derecho lentamente. Y vayan incorporándose. Muy bien. Espero que les haya gustado el ejercicio. A pesar de que por ahí, como les decía, puede ser un poco difícil cuando uno no tiene la costumbre. Van a ver que lo primero de las preguntas que surgieron, que siempre surgen, es qué hacer en este momento, qué hacer en el otro momento. Y ese es el gran desafío que tenemos, es justamente no hacer. Cuando estamos trabajando pranayama, debemos aprender que toda la voluntad
y todo el esfuerzo consciente por hacer en asana no es para nada requerido en pranayama. Es completamente al revés. En pranayama tenemos que aprender a observar el proceso sin que nuestro cerebro interfiera en él. Solo tenemos que crear el espacio adecuado, la circunstancia adecuada, el estado mental adecuado, el estado corporal adecuado para que suceda la respiración. Lo que les voy a recomendar es que, sobre todo si no tienen experiencia alguna en pranayama, que comiencen haciendo estos 2 ejercicios por separado. Ojalá mínimo 5 minutos al día, puede ser uno en la mañana, uno en la tarde, o como ustedes estimen convenientes. Siempre hay ideales. Este tipo de práctica que vamos a hacer durante esta primera etapa del taller no requiere una práctica de asana antes que prepare el cuerpo. Vieron que son posturas muy sensibilidad y de observación. Entonces no se requiere una gran práctica previa, se requiere obviamente darse un espacio, un momento, un tiempo para poder hacer tranquilo la práctica. Eso es lo más importante. Entonces hagan 5 minutos de cada uno, ojalá todos los días. Si no lo logran por cualquier razón hacer todos los días, día por medio va a estar bien también. De manera tal que la próxima vez, el próximo encuentro, puedan compartirme su experiencia, puedan darse cuenta también cómo les ha cambiado la percepción, la observación, aunque sea de la respiración. Y obviamente se van a ir encontrando por ahí con obstáculos, con dificultades. Vayan preguntándome si es necesario en mensajes privados. Si ven que hay un mensaje que les sirve al grupo, háganlo en público. Y vayan experimentando. ¿Bien? Y entonces acumulan esta experiencia para nuestro próximo encuentro el próximo sábado. Espero que les haya resultado bien y que sea una semana próspera de observación de la respiración. Namaste. Muchas gracias.